Antes de orar quiero iniciar con una pregunta, una sugestión. ¿Quién de ustedes en algún momento o muy seguramente dentro de su caminar en la fe han escuchado la palabra secular? Levante su mano. ¿Quién ha escuchado la palabra secular? ¿Quién ha escuchado la palabra santo, sagrado o religioso? Y yo les hago una pregunta. ¿Estas dos palabras tienen alguna relación o correlación? ¿O tienen una división? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opina público? ¿Sí tienen relación? ¿O tienen una división? Como antónimos, algo separado. Pues justamente de eso se trata el día de hoy. Y el tema o el nombre de este mensaje es Dios, no sé si por ahí tienen la imagen, y si no, no pasa nada. Dios no solo, tachado, está en la iglesia. ¿Y de qué les quiero hablar? Dios no está en la iglesia. Ese es el tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque justamente aquellos que son cristianos de cuna, que han caminado en la fe desde chiquitos, desde generaciones, desde familia, o habemos otros que hace algunos años nos reintegramos al camino de Dios, pues hemos escuchado muchas veces estas expresiones, ¿no? Que lo secular, que lo mundano, que el mundo, que lo religioso, que lo sagrado, que lo que sí es de Dios, que lo que no es de Dios. Pero, ¿qué queremos expresar o qué queremos decir con esto? Y si se fijan, es una división un poquito fuerte, si lo queremos decir, porque de alguna u otra manera, sin querer queriendo, se colocan ciertas etiquetas. No es que esto es secular, no es que esto es del mundo, no es que esto es aquí, es que esto es acá. Y no estoy diciendo que lo hagamos con una mala intención, simple y sencillamente es narrativa pura, es la forma en la que nos expresamos. Pero todo esto tiene un nombre y se llama dicotomía. En la fe cristiana se llama dicotomía, si lo quieren anotar, dicotomía secular sagrada. Pero, ¿qué es la dicotomía? Y dice así, la palabra dicotomía significa división entre dos partes opuestas. Es pensar que algo, particularmente hablando en la fe, algo es divino, ¿sí? O secular, como lo hemos escuchado, y otra parte es, vaya la redundancia, forma parte del mundo humano. Y en la fe cristiana hablamos de la dicotomía, sin decirle dicotomía, ¿sí? Secular sagrada, cuando creemos o hacemos alusión a esto, cuando creamos que las cosas religiosas, que solamente el orar, que solamente el alabar, que solamente el predicar, son cosas de Dios, únicamente de Dios. Pero todo lo demás, lo que hacemos día a día, nuestro trabajo, nuestras actividades diarias, lo que platicamos, lo que hacemos, a dónde vamos a comer, qué música escuchamos, eso no pertenece de Dios. Muchas veces caemos en esa situación donde lo cortamos, lo tajamos y decimos, esto no es de Dios. ¿Cierto o me estoy equivocando? A veces pasa. Aquí no, en otras congregaciones, ¿no? Aquí no pasa. Pero ¿qué crees? Justamente este mensaje, lo que quiero ayudarte, ¿sí? Y es más, ni siquiera yo. Lo que creo que Dios puso en mi corazón para el día de hoy, para ti, es ayudarnos a entender que nada de esto se puede separar, ¿no? Esto que te estoy hablando no es bíblico y te voy a empezar a explicar por qué. El libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, nos habla de que Dios es el creador de todo.
Génesis 1:31, si me ayudan ahí en la pantalla con la cita, dice, y Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. ¿Sí? Sin embargo, como la expresión que utilicé en mi prédica pasada, vámonos desde el principio, vámonos desde la raíz. Desde el inicio, todo lo creado fue bueno y santo. ¿Por qué? Si desmenuzamos rápidamente este pasaje, dice, y Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. ¿Por qué era bueno? Porque lo hizo Dios. Porque todo lo que hizo provenía de Él. Y si recuerdas un poquito, y si no, te invito a que veas la prédica pasada que se llamó Teoría del Caos, que hablé sobre la teoría del caos, justamente habla de esto, que todo en un inicio fue creado por Dios y que lo que Dios hace es bueno, es perfecto y todo tiene un propósito. Que aunque haya un desorden en el inicio, toda la parte del orden que tiene Dios es por un propósito. Y entonces iniciamos de esta parte, regresándonos al mensaje. Todo lo que está en el mundo fue hecho por Dios. Y te voy a poner un claro ejemplo. El Edén, fíjate, en el Edén no había momentos de adoración y momentos de trabajo. O sea, no era como que, no solamente era como que, ay, este es mi momento de adorar y ya de aquí separo, adoración, religioso, y de aquí me voy a lo secular y este es mi trabajo. No, fíjate que no. Dice, en el principio no había lo secular ni lo sagrado, solo había lo que Dios había hecho y bendecido. ¿Por qué? Nos vamos un poquitito más adelante en el libro de Génesis, que dice Génesis 2:15. Dios, el Señor, tomó al hombre, en este caso Adán, y lo colocó en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo cuidara. Nos habla de que el trabajo en ese entonces no era una consecuencia del pecado, como muchas veces hoy en día pensamos. El trabajo que específicamente le dio Dios a Adán era parte de un diseño divino. ¿Por qué dice diseño divino? Porque fue algo que Dios creó específicamente para Adán. Por tanto, pudiéramos decirlo así, que el trabajar es un acto espiritual. Estoy hablando ahorita específicamente de trabajar, pero nos vamos a ir desmenuzando en otras acciones. Pero el trabajar es un acto espiritual, ojo, cuando se hace bajo la voluntad de Dios. ¿Sale? Y entonces aquí va a empezar a tomar forma porque realmente no existe una dicotomía. No hay una separación entre lo que hoy por hoy puedas estar haciendo, tu trabajo, ¿sí? Y la parte espiritual. Dios no separó el trabajo de la adoración. Para Él, fíjate en este concepto, trabajar con excelencia, hacer las cosas con excelencia, es una forma de servirle a Dios. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Cuando tú haces las cosas con excelencia, el día de hoy me toca tocar el piano, ¿sí? Yo no sé tocar el piano. Do, re, mi, fa, sol y nada más. Pero si yo sé que el día domingo me toca tocar el piano, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿No? Y te voy a poner dos ejemplos. En lo secular, ¿sí? Me dedico a la música, soy pianista, toco en bodas y ahorita voy a ir desarrollando un poquito más eso. Y toco a la vez en la iglesia. Me voy a ir, no olvides un poquito este ejemplo, ¿sí? Pero yo, como tecladista, me tengo que preparar. Todos los días tengo que estudiar, todos los días tengo que repasar mis notas, tocar, practicar. ¿Para qué? Para ser el mejor tecladista de la ciudad, del estado, de México, del mundo, si tú lo quieres ver así.
pero todo tiene que llevar una disciplina, todo tiene que llevar un proceso. No sé si de pronto me van cachando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos escuchado a personas o expresiones que dicen o que creemos erróneamente, y de verdad lo digo erróneamente, que solo a la iglesia se viene a adorar a Dios. Y no es cierto. No es, bueno, yo lo creo, no sé si ustedes lo crean, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos 17:24. Ay, mi Rosita. Hechos capítulo 17, versículo 24. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra, ojo, y no vive en templos hechos por seres humanos. Y eso es lo que te quiere decir el pasaje. No estoy diciendo que no solo por eso el tema del mensaje es Dios no solo está en la iglesia, ¿sí? Dios habita en las personas, no en los lugares. Porque hace ratito en la mañana Israel nos hablaba un poquito, parafraseando, acerca del arrebatamiento del final de los tiempos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto cuando Jesús venga? Se va a acabar, ¿sí? Y es más, ni siquiera cuando Jesús venga. ¿Qué pasaría si el día de mañana llega un temblor, un terremoto y se destruye la iglesia? Entonces, ¿ya no va a estar la presencia de Dios en Huerto del Rey? ¿En otras congregaciones? Claramente yo creo que como congregación, bueno, es nuestra casa, es nuestro templo, como lo quieras llamar. Yo creo que la gente se va a sumar y bueno, vamos a reconstruirlo y está bien. Pero ¿realmente Dios va a dejar de habitar en esta congregación? No, ¿por qué? Porque justamente Hechos 17:24 nos dice esto. Dios no vive en templos construidos por seres humanos. Dios habita en cada uno de nuestros corazones. Y entonces no hay distinción, no hay división. ¿Por qué? Porque desde que Cristo vino, la presencia de Dios ya no está limitada en el templo. El Espíritu Santo hace morada en los creyentes. Y esto lo vemos en 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 16. Eso significa que ¿qué? Que en cualquier lugar donde tú estés, ¿qué? Ahí va a estar Dios. El día de ayer tuvimos con el grupo de jóvenes, hicimos una actividad de senderismo, ahora le llaman hiking, ¿no? Nos fuimos a hacer hiking, vamos a vernos más cool. Nos fuimos a la meseta del Riego y les platicaba yo brevemente sobre dos hábitos que a mí me encantan de Jesús, ¿sí? Uno es el hábito de alejarse. Y dos, es el hábito de orar. ¿Por qué? Si ustedes ven en varias historias de la Biblia, nos habla mucho de que cuando Jesús tenía una gran carga espiritual, se drenaba de energía, él tendía mucho a alejarse, ¿no? Porque imagínate, en ese entonces, siendo ya reconocido como el Mesías, ya hacía milagros, pues claramente la gente que era lo que quería, estar en presencia con Jesús, ¿no? De decir, Señor, sáname, Señor, ayúdame, necesito esto, necesito el otro. Entonces imagínate, Jesús rodeado de tanta gente. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos rodeados de tanta gente? Te drena, te quita energía. ¿Qué es lo que necesitaba Jesús? Necesitaba momentos de alejarse. Y los lugares preferidos de Jesús eran las montañas, los lagos, la soledad completa. ¿Para qué? Segundo hábito, para orar, para conectar con el Padre, para recargarse de manera espiritual. Y es más, hablando de Jesús, ¿qué crees? Él también tenía un trabajo secular. ¿Qué profesión tenía Jesús? Carpintero.
¿no? Yo creo que era de los mejores, porque te puedo asegurar que Jesús, haciendo la voluntad de Dios, no hacía muebles chafas, no hacía muebles de, no sé, yo no sé de calidades de madera, pero no hacía muebles que se rompieran a la primera. Yo creo que Jesús iba al campo, buscaba la mejor madera, buscaba las mejores técnicas, hacía los muebles con excelencia. ¿Por qué? Porque algo bien importante. Y tú me dirás, sí, Víctor, pero Jesús dejó su trabajo para seguir en el ministerio. ¿Pero qué crees? Hay ejemplos en la Biblia de personas que, haciendo un trabajo secular, predicaban, cuidaban y compartían el evangelio. Te voy a dar 3 ejemplos. Uno de ellos, lo tenemos, es Lucas. Lucas siendo médico. ¿De aquí quién es médico? ¿Estudia medicina? Yo no, perdón. Levanten la mano. Lucas era médico y sin embargo tenemos el evangelio de Lucas y fue un gran apoyo para Pablo. Tenemos un matrimonio que de verdad yo admiro ese matrimonio y pocas iglesias predican de ese matrimonio. Aquila y Priscila. 2 personas que eran una parte fundamental del apoyo hacia Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque no eran pastores, por decirlo así, tenían un llamado, eran un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Eran encargados de recibir a los misioneros, a los predicadores. Instruyeron a Apolos, un predicador que era fuego la predicación de Apolos, ¿sí? Y cada vez que llegaba Pablo, ¿sí?, era la forma en la que ellos ayudaban a sostener a la iglesia. Lo que hacían ellos construían tiendas. Entonces, con su trabajo apoyaban a la misión de la iglesia. Y cuando iba Pablo, yo creo que eran momentos donde se sentaba con Aquila y Priscila y platicaban y conversaban y mientras tejían tiendas y con eso se salían a vender, recaudaban fondos y continuaban con la misión. Y otro que de verdad me impresiona, Cornelio el centurión. Entonces te hablé 2 ejemplos de personas que seguían en el evangelio. Pero ¿qué me dices de Cornelio el centurión? Que siendo romano, una persona que en su momento fue alejada de la fe, ¿qué fue lo que logró? Gracias a Cornelio, Pedro pudo predicar. Y gracias a eso, mucha gente llegó a los pies de Jesús. Entonces tú dime, ¿realmente existe lo secular y lo religioso, santo, sagrado? Yo creo que no. No lo sé. Eso te lo voy a dejar a conciencia, a que lo ores, a que lo disciernas durante esta semana. Pero déjame darte un siguiente ejemplo. Jesús rompió las fronteras religiosas. Jesús no tenía dicotomía. Para Jesús no existía la dicotomía. Te voy a decir por qué. Porque no digo que pase en esta iglesia, me ha tocado en otras iglesias, donde vemos a alguien que no viene a la iglesia de una forma que pensamos que es la correcta y tal vez no lo decimos, pero lo pensamos. O vemos a alguien, pensamos que nosotros que creemos que no es correcto ver, ¿y qué es lo primero que hacemos? No digo que pase aquí, ¿no? Lo dejo a conciencia. Hablamos, decimos, ¿sí? Santiago en su epístola, y en algún momento lo comenté, nos hablaba del poder de la lengua. ¿Qué es lo que muchas veces, y lo vuelvo a recalcar, qué es lo que muchas veces podemos hacer con el poder de nuestra lengua? Recordemos que con la lengua podemos destruir o levantar carreras, iniciar guerras o terminarlas, ¿no? Pero Jesús, imagínate, habló con los samaritanos, habló con una samaritana. Esto lo vemos en el capítulo, en el libro de Juan 4, ¿sí? Comía con publicanos, las personas más odiadas por los judíos,
se sentaba con pecadores, ¿sí? Sanó en Shabbat, cuando los fariseos tenían dentro de su religiosidad el decir Shabbat, nada. Ah, no, llega Jesús y dice, ¿por qué en Shabbat no? Hizo milagros en Shabbat. Entró a casa de gente impura según la ley judía. Para Jesús no existía la dicotomía. Para Jesús no existía esa división. No había secular, no había sagrado. La fe de Jesús, el camino de Jesús era totalmente integral. Era uno solo. Para Jesús solo había algo, que era amor hacia las personas. Porque Jesús confiaba que en base al amor y en base a seguir la voluntad de Dios y este manual de vida, vamos a tener la suficiente capacidad de poder discernir y entonces tomar una decisión que, si recordamos la teoría del caos, puede cambiar nuestro destino o perjudicarlo, cambiarlo para manera positiva y para manera negativa. ¿Por qué? Porque todo esto que hacía Jesús escandalizaba a los religiosos. Les escandaliza a la gente religiosa y vuelvo a lo mismo, no los estoy juzgando. Yo soy una persona lo menos religiosa y mi esposa lo sabe. Yo estoy en contra de la religiosidad, pero estoy a favor de buscar vivir una vida en conforme a la voluntad de Dios. ¿Es fácil? No. No te estoy diciendo que sea fácil. Y mucho menos en las cosas que hacemos el día a día. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de tener una vida dividida? A veces lo decimos como, es que esa persona lleva doble vida. Porque aquí en la iglesia lo ves y se arrodilla y se alaba y te dice, Dios, te entrego todo lo que soy. Pero el lunes es una persona que llegando a su trabajo, mandó ahí los reportes guachicoleados, ¿no? Adoramos el domingo, pero el lunes ya somos otra persona, ¿no? Levantamos la mano en la iglesia, pero cuando te preguntan, oye, ¿a poco tú eres cristiano? Ya hasta te sordeas. No digo que pase aquí, ¿sí? Servimos en el altar, servimos en la iglesia, servimos en la congregación, vamos a eventos, vamos a congresos, pero en tu casa no recoges ni un plato. No tiendes ni tu cama. No levantas ni los calcetines. ¿Me entienden? Somos, como dice el grupo de jóvenes, somos. ¿Somos o no somos? ¿Somos integrales con nuestra fe? ¿Somos integrales con lo que hacemos o con lo que venimos a decir a la iglesia? Y no te estoy diciendo que tengas que ser perfecto, no. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra imperfección, Dios, para los ojos de Dios, somos perfectos. Pero Dios no solamente quiere que hagas las cosas con excelencia. Lo más importante para Dios es que Él quiere tu corazón. Y el tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, fíjense cómo se va cerrando el círculo. Cuando tú haces las cosas bajo la voluntad de Dios, en tu trabajo, en la iglesia, en la escuela, en tu casa, eres una sola persona, tal cual, transparente, con tus errores, con tus fallas, pero tienes un corazón conforme a la voluntad de Dios, todo es cíclico. Eres el mismo aquí y eres el mismo acá. No hay cambios. ¿Y puedes tener errores? Sí. ¿Puedes tener caídas? Sí. Pero siempre y cuando tengas un corazón conforme a la voluntad de Dios, no importa cuántas veces te caigas.
No importa cuántas veces te raspes las rodillas, son las mismas veces que si tú pones tu corazón conforme a la voluntad de Dios, son las mismas veces que Él te va a ayudar a levantarte. ¿Cierto o no? Jesús no tenía una vida espiritual y una vida normal. Para Él todo era espiritual. Comía con pecadores, caminaba, a la par que comía con pecadores, caminaba con sus discípulos. Sanaba, hablaba, reía. Yo de verdad, yo siempre he imaginado, para mí la imagen de Jesús es alguien sentado con sus amigos, riendo, hablándoles con amor, contando chistes. Para mí ese es claramente una persona misericordiosa, pero para mí esa es la imagen de Jesús. Una persona que puede hacer todo, que no separa lo espiritual de la vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios no divide, Dios reina en todo. Él es el dueño de todo, Él es el creador de todo, de esta iglesia, de ti, de ti, de ti, de ti, de todas y cada una de las personas que somos, que lo que hacemos. Dios creó todo, Dios nos dio un trabajo, Dios nos da la bendición de tener hijos, Dios simple y sencillamente te da todo. Todo es de Dios. Y nosotros muchas veces solamente le regresamos una parte de lo que damos, de lo que Él nos da. Y eso está bien, y es una forma de honrar a Dios, ¿no? Imagínate, volvemos al ejemplo del chavito que te decía, ¿no? Un domingo, pongámosle un nombre, Daniel. Daniel el domingo practicó toda la semana para aprenderse las canciones, practicó, se disciplinó y el domingo llega, pum, 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 pum. Wow, la alabanza estuvo increíble, ministró de una forma increíble y el lunes se va a su trabajo en un bar. Trabaja en un bar. Y de repente está con el teclado, es una persona prodigiosa, tiene un gran talento. ¿Y qué onda, Dani? Ahí te va, órale. Y está con el teclado y... No te estoy diciendo que esté mal tomarse una, ¿no? Pero de repente aplica la de una no es ninguna, dos apenas es una, y como una no es ninguna, volvemos a empezar. Y ya al paso de 2-3 horas ves al pobre Daniel. Chun, 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 chun. Y dices... Pato, el domingo ministraste, alabaste y el lunes estás en un evento, es tu trabajo y se te pasaron las copas. ¿Y cuál es el problema? Y al otro día, Daniel se va a sentir lejos de Dios. Te lo apuesto y te lo firmo. ¿Cuántas veces te has sentido lejos de Dios porque hiciste algo que no fue muy posiblemente conforme a su voluntad? ¿No? Te emborrachaste, te metiste algo que no debías, fumaste, hablaste mal de una persona, le mentaste la Mauser a alguien en el tráfico, te enojaste con tu esposa, se pelearon con tus hijos, le pegaste y al otro día, la cruda moral, ¿no? El problema no es ese. El problema... Porque pensamos muchas veces que Dios está lejos. No, es que Dios no me va a hacer caso porque hice esto. El problema no es eso. El problema es que nosotros estamos separando nuestra vida de Dios. La dicotomía no fue creada por Dios, la dicotomía fue creada por el hombre. Nosotros mismos somos los que nos encargamos y nos hemos encargado de dividir lo espiritual de lo secular. Eso es dicotomía. Y realmente, se los digo sin miedo a equivocarme, ese es un gran error de la humanidad. No podemos separar lo secular de lo religioso. Todo es uno solo, porque repito, todo fue creado por Dios. Jesús no hizo esa separación. ¿Por qué nosotros tenemos que separarlo? Y perdón lo que voy a decir,
Pero ¿por qué tenemos que separar la religión de las escuelas? ¿Por qué tenemos que separar la religión de una educación? ¿Por qué tenemos que separar la religión de la política? Yo sé que lo que voy a decir va a sonar muy utópico, pero nuestro país, nuestra sociedad, sería mejor si realmente enseñáramos el evangelio a todos los niveles. En la escuela, en la calle, si más personas nos dedicáramos a enseñar a la gente, no solamente a predicar, a enseñar a nuestras casas, a instruir a nuestros hijos en las calles, en las escuelas. ¿Realmente queremos una sociedad conforme a la voluntad de Dios? Claro, empecemos por nosotros mismos y empecemos con nuestras casas y empecemos con nuestras familias y tomemos realmente la responsabilidad de llevar el evangelio a cualquier parte. Y ahí vamos a tener una mejor sociedad, y ahí vamos a tener mejores seres humanos, y ahí vamos a tener mejores gobernantes. Realmente eso es una sana doctrina. ¿Por qué? Porque el trabajo y la vida diaria también son parte de la adoración. Me exalté un poquito. ¿Qué pasa? Viene otra contraparte y seguramente está rondeando tu mente. Oye, Víctor, ¿pero qué pasa con los trabajos o actividades que no agradan a Dios? Llámese, no voy a poner nombre, simplemente trabajos ilícitos que no agradan a Dios. Te voy a contar una historia personal. Cuando recién llegamos de Guadalajara, pasó un tiempo, yo me encontraba en una situación un poquito difícil, profesionalmente hablando, porque yo decía, yo estaba muy preocupado por el tema de nuestros ingresos, por el tema de mi trabajo, porque yo me vine ya sin trabajo, empezamos a abrir un negocio y todas aquellas personas que tienen un negocio saben lo difícil que es iniciar. No le ganas, si se pagó solo, ya la hiciste, ¿no? Y de repente me salió una oferta aquí en Tehuacán y me dice la persona, oye, quiero que trabajes conmigo, platicamos, vio mi currículum, le encantó, me dijo, quiero que trabajes conmigo, pero yo me dedico tengo un antro y tengo bares. Yo dije, bueno, no te voy a hacer el cuento largo, Darinka no estaba de acuerdo conmigo. ¿Sí? Yo le dije, oye, pues es que necesitamos la lana, esto nos puede alivianar. Me dijo, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, uno a veces aferrado, ahí vas, ¿no? Y dije, sí. Y te voy a decir qué fue lo que me pasó. Y algo me dijo, Dios muchas veces me ha hablado a través de mi esposa. Y de verdad, quien tenga una esposa, dice la Biblia que haya un tesoro, ¿sí? Y me dijo, no estoy de acuerdo, pero está bien, haz lo que quieras. ¿No? Y dije, no, sí, yo sí puedo, soy Juan Camaney. ¿Qué crees? Contra Dios no puedes. Llego el primer día a la oficina, todo, ya traía yo un proyecto para renovar, para aumentar ventas, todo lo que por muchos años he hecho. De repente llego al bar principal, entro a la oficina, pésimas condiciones, entro a la sala, a la parte trasera del bar, y te lo digo en serio. Sentí por ese momento que estaba entrando al infierno. ¿Sí? Yo personalmente era una oscuridad literal, porque era un lugar lúgubre, porque era un lugar donde a final de cuentas se promovía el pecado. Y hay algo muy cierto que me dijo Darinka antes de irme a trabajar. Me dijo, recuerda, y no es tanto por el que aparentemos, ¿no? Pero recuerda que si nosotros estamos al frente de un grupo de jóvenes, y tú mismo lo has dicho, Víctor, tenemos que predicar con el ejemplo. ¿Cómo vas a aconsejarle a un joven? Y te lo paso, te aviento la bolita de aquel lado. ¿Cómo le vas a aconsejar a tu hijo, a un joven, algo que tú no estás haciendo? Y de verdad, cuando llegué a ese momento, ¿sabes qué hice? Salí corriendo. Dije, no puedo estar aquí. Estoy entrando a la boca del infierno. Y tiene razón.
Y no es por la apariencia de lo que le voy a hablar a los jóvenes. Simple y sencillamente es porque dije, esto no es correcto. Yo ya no soy el mismo que antes era. El mismo que se metía a un bar y se bebía cantidades industriales de alcohol. El mismo que se metía cualquier porquería en cualquier fiesta. El mismo que andaba por ahí haciendo excesos, mil y un cosas. Dije, ya no puedo ser el mismo. Y eso es lo que pasa con uno cuando conoces a Jesús. ¿Sí? Ya no puedes ser el mismo. Ya no puedes entrar a los mismos lugares. Y ojo, no te estoy diciendo que no te vayas con tus amigos a cenar de noche. No. Simple y sencillamente es que tú ya no puedes hacer los mismos excesos y cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Es eso, nada más. Todo lo que hagas tiene que ser, es importante que sea conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces, ¿cuánto nos justificamos? Tenemos trabajos que dices, híjole, es que el patrón, o a veces incluso el patrón, a veces es uno mismo, a veces culpamos a otras personas y dices, es que, no pasa nada si al reporte de ventas le quito 100 pesos a la semana, 100 pesos a la semana. No pasa nada si en la presentación de la empresa digo que este dato es irreal, que ya alcanzamos las ventas cuando realmente no lo es. No podemos seguir haciendo eso. Porque si verdaderamente queremos una mejor sociedad, unos mejores hijos, tenemos que empezar por nosotros mismos. No podemos seguir aceptando negocios que provienen de personas que hacen cosas ilícitas. Tan tan. Y desafortunadamente vivimos, sí, es nuestra triste realidad, desafortunadamente vivimos en una sociedad que sigue realizando ese tipo de cosas. Y no lo podemos evitar. Yo no puedo cambiar el narcotráfico. Perdón, porque me van a censurar. Yo no puedo cambiar cosas ilícitas del país. Yo no puedo cambiar la delincuencia del país. Yo no puedo irme en contra de las personas que están a favor de la identidad de género. Las respeto. Pero en lo que a mí concierna, quiero que mi esposa, deseo que mis amigos, deseo que las personas que me rodean, con las que me relaciono, con las que pueda hacer negocios, lo sean. Y no a través de mí, a través de esto, a través de un manual de vida, de la Biblia, de la verdad, como lo quieras tú llamar. No me creas a mí, ve a la fuente. Aquí encuentras todas las respuestas de lo que te estoy diciendo. ¿Quieres hacer negocios lícitos? Léete la Biblia. ¿Quieres aprender a educar a tus hijos? Léete la Biblia. ¿Tienes una empresa y quieres tener a tu gente contenta? Aprende conceptos fundamentales bíblicos de cómo tratar a la gente. Ayer platicaba con un amigo y me decía, él es un empresario y me decía, es que yo estoy en pro de pagarle más a la gente, de que la gente gane conforme a su esfuerzo. Y qué bueno, ¿cuántos empresarios en México desearíamos así? Decir, oye, ¿quieres ganar bien? Sí, te tienes que esforzar. Como lo decíamos con el pianista, tienes que ser disciplinado, tienes que hacer las cosas con excelencia y claro, todo va a tener una recompensa. Tu esfuerzo va a ser recompensado. ¿Estoy hablando de más? No lo sé. Lo dejo a su discernimiento. Y eso lo aplicas en cualquier vida. Y de verdad, cuando la gente empieza a vernos que hay cambios en nuestra vida, entonces es cuando la gente empieza a creer en Dios. Cuando la gente empieza a creer en Jesús. Grandes problemas de la iglesia han sucedido y mucha gente, desafortunadamente, mucha gente se va de las iglesias y no tanto de las iglesias, deja de creer en Dios porque ve una iglesia
un cuerpo de Cristo incongruente. No te estoy condenando. Yo no soy nadie para condenarte. Ni siquiera Dios te está condenando. Él vino para redimirnos. Esa es la verdad. Primera de Corintios 10:31. Cuando coman, y todo esto que estoy diciendo te lo puedo resumir así. Cuando coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo para honrar a Dios. ¿Sí? Si lo que hoy haces sirve para dar gloria a Dios, estás en el camino correcto. Rápidamente otra historia. Hace poco ahora que fuimos a Guadalajara, fuimos a visitar al doctor de Dari, y esa persona de verdad se ha vuelto una de las personas que más admiro, porque de verdad es una eminencia en cuanto a temas de fertilidad, en cuanto a temas ginecológicos. Es la primera persona en México que ha logrado hacer un trasplante de útero. Y el Señor trabaja con japoneses, trabaja con alemanes, y tú lo escuchas hablar y es una persona sencilla. Es una persona con una inteligencia, con un intelecto, pero es una persona que de verdad yo lo admiro, porque yo no sé si es creyente o no. Hemos orado algunas ocasiones por él, pero de verdad es una persona que refleja el corazón de Jesús. Y recuerdo el día que terminó la operación de Darinka, que prácticamente fue una reconstrucción de matriz, yo le dije: Señor, doctor, usted tiene un gran talento y Dios lo está usando a usted para bendecir a muchos matrimonios. Y no solo matrimonios, para bendecir la vida de la gente. Y el Señor, el doctor, a través de su talento, bendijo nuestra vida. Le dio más salud a mi esposa. Me dio a mí más tranquilidad. Como muchas veces las cosas, cuando lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, con un corazón correcto. Y te puedo decir, incluso se vio en su corazón el no interés por el dinero. ¿Sí? Nos ayudó, me aceptó que el seguro le pagara, me dijo: no te preocupes, me pagas después, me pagas ahorita, me pagas cuando pueda. No quiero hablar de números, pero fue una operación extremadamente cara. Y el Señor de verdad veía yo el corazón de Dios. Y es más, recuerdo el día que oré por él, hasta se sacudió y me dijo: es la primera vez que escucho algo así. Y sentí algo. Yo estoy seguro que fue la presencia del Espíritu Santo. ¿No? Y voy cerrando con esto. Primera de Corintios 10, del 21 al 23. Dice, 10 del 21 al 23. Ustedes no pueden beber de la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. ¿O es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. Y aquí la clave de esto. Algunos de ustedes dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, tú eres libre de hacer lo que se te plazca. Por eso Dios nos dio libre albedrío. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere nos conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. En otra versión dice: ¿todo me es lícito? Exactamente, pero no todo me conviene.
Todo te es permitido, todo lo puedes hacer. Nadie te va a decir que no. Pero ¿realmente lo que haces te conviene? ¿Realmente lo que haces edifica tu vida? Déjate tú los demás. ¿Edifica tu vida? Te lo dejo ahí. Y cierro con el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo, lo encontramos, la historia de Zaqueo, lo encontramos en Lucas 19, del 1 al 10. Y te lo leo rápidamente. Dice, Jesús entró a Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito. Había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar, fíjate lo que dice, él corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar. Y para poder verlo, se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba, así como diciendo, ¿quién está ahí? Bueno, él sabía quién está ahí, ¿no? Y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, después de conocer a Jesús. Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Y quizá hoy muchos de nosotros, e incluso si es la primera vez que vienes, si el día de hoy alguien te invitó, posiblemente podamos sentir culpa. Culpa muchas veces por nuestro trabajo, por un estilo de vida que de pronto al día de hoy te está carcomiendo, no te deja dormir, no te deja avanzar, cosas que has hecho anteriormente. Y que te diste cuenta, o posiblemente te darás cuenta que no reflejan a Cristo. Y te digo algo, Dios no vino a condenarte. Dios vino a redimirte. Claramente Él puede cambiar tu destino, como está cambiando el mío, como está cambiando el tuyo muy seguramente. Dios viene a darte la oportunidad, una nueva oportunidad y mostrarte cómo puedes utilizar tus talentos para la gloria de Dios, cómo puedes vivir conforme a su voluntad. Y te doy 5 puntos y no son los de otro rollo. 4 puntos. ¿Cómo vivir sin dicotomía? Primero, reconoce la presencia de Dios en cualquier lugar, a donde vayas. Da gracias por lo que tienes. Da gracias por el plato de comida. Da gracias por la cama, por tus padres, por tus hermanos, por la esposa. Da gracias por todo. Reconoce que todo fue creado por Él. Dale el reconocimiento, dale la autoridad. Reconócelo como tu Señor. Cuando tú reconoces a Dios como tu Señor, realmente estás reconociéndolo a Él como tu autoridad. Como ese padre que te toma de la mano y te va a guiar. Punto número 2.
Haz todo con excelencia. No seamos mediocres en lo que hagas, en tu escuela, en tu estudio, en tu trabajo, con tus amigos. Da lo mejor que tienes. A veces confundimos o a veces pensamos que el darlo todo a Dios es vender todo, todos nuestros bienes, nuestras propiedades y seguirlo. Sí, pero no. Darlo todo para Dios es una cosa. Darle tu corazón. Darlo todo es darlo todo en el servicio, en tu trabajo, en el deporte, en lo que hagas, en lo que digas. Dalo todo. Entrégalo todo. Conecta tu fe. Punto número 3. Conecta tu fe con tu profesión. Y simplemente hazte una pregunta. ¿Cómo puede lo que hago o lo que digo reflejar el carácter de Cristo? Así te la dejo. Y la última, rompe el molde religioso. Ser cristiano no es solo venir a sentarte. No es solo adorar, no es solo alabar. Es vivir encendido por Dios y con Dios en cada hábito de tu vida, en cada cosa que hagas. Incluye a Dios. Y te lo repito como te lo dije la vez pasada, pon a Dios en primer sitio. Cuando tú pones a Dios en primer lugar y te enfocas en las cosas de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Cuando tú te enfocas en hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, todo lo demás llega por añadidura. Y te voy a dejar esta frase al final. Si quieres anotarla, tuitearla, lo que quieras. No hay lugares seculares para los hijos de Dios. Solo lugares donde aún no reconocen su presencia. ¿Quieres cerrar tus ojos? Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias y te pedimos perdón por si en algún momento hemos dividido nuestra vida, por si en algún momento hemos vivido una doble vida. Y ahí en tu lugar, si crees que Dios te habló y estás pasando un momento y no sabes hacia dónde ir, no sabes qué es lo que está pasando, tienes revuelta tu cabeza con ideas, con filosofías, con doctrinas, con cosas del mundo, ahí en tu lugar, cierra tus ojos, aléjate un momento de lo que está pasando a tu alrededor y ora. Habla con el Padre y dile: Señor, no entiendo todo esto que me está pasando. No entiendo las filosofías, no entiendo de estas doctrinas, no entiendo de estos problemas. Sé que estoy cargando con situaciones, sé que hay cosas en mi vida que no he estado haciendo bien, que he estado fallando, pero el día de hoy, Señor, te las quiero dejar. Quiero que tú las
las borres. Y quiero ser una persona nueva. Quiero dejar de estar cargando esto en mis hombros, esta carga. Quiero caminar más ligero. Quiero olvidarme de esa sensación, de esa ansiedad, de esa depresión, de depender de las cosas, de lo que llamamos mundo. Y permíteme enfocarte en ti, Señor. Quiero reconocerte a ti como mi Señor. Quiero reconocerte a ti y a tu verdad como el manual de mi vida, lo que va a regir de hoy en adelante. Quiero que me des la oportunidad. Quiero orar por la sabiduría, que me des sabiduría para poder entender tu palabra, para poder abrir una Biblia, para poderla leer y que me hables, que me guíes y que esa sea la única guía que me lleve por el resto de mi vida. Y si quieres repetir estas palabras, está bien. Y dile: Señor, te acepto como mi Señor. Lava mi corazón. Perdona mis pecados. Y dame esa oportunidad de renacer nuevamente. De ser un odre nuevo para un vino nuevo. Yo sé que a veces, yo sé que me vas a tener que quebrar como la vasija. Y sé que habrán cosas que tendré que romper y que tendré que dejar, vicios ocultos, cosas ocultas. Pero quiero vivir con libertad, Señor. Quiero vivir libre conforme a tu palabra. Quiero tener un corazón conforme a tu voluntad. Quiero que lo que tengo, que mis dones y mis talentos sirvan para darte gloria, para alabarte, para glorificarte. Y que el día que tú me llames a tu presencia, me digas: siervo fiel, pasa. Te doy gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo. Quédate un momento más con nosotros. Háblanos, Dios. Háblanos el día de hoy. Háblanos lo que resta de la semana. Danos el discernimiento. Danos sabiduría para poder entender lo que tú quieres hablar para nuestras vidas. Y todo esto te lo queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén.